Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Hace ya cierto tiempo definí la creatividad en este mismo espacio. Definí la creatividad como la cesación, la interrupción súbita de la estupidez. Hoy quiero ser un poco más original y transmitir a ustedes una nueva definición de lo que es la originalidad, que consiste en el arte de recordar lo que alguien dijo, pero no recordar quién lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, etc. Espero que no sean ustedes tan originales y sí recuerden lo que van a decir a continuación mis colegas de La Dichosa Palabra. Buenas noches. Yo sí recuerdo quién dijo lo que voy a decir, lo que pasa es que me preocupa un poco lo que voy a decir y cómo lo dijo esa persona. Lo dijo Truman Capote. Una conversación es un diálogo, no un monólogo. Es por eso que hay tan pocas buenas conversaciones. Dada la carestía, es raro que coincidan dos conversadores inteligentes. Por eso nosotros aquí estamos cuatro, a ver si así, echándole montón, logramos no defraudar demasiado al fantasma de Truman Capote. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Muy bien. Hace unos meses mi mejor amiga se fue a vivir a Chile y en estos tiempos de modernidad y de tecnología en los que según uno se puede comunicar a través del chat, del correo electrónico, del Skype, del Facebook, en fin, de todas esas cosas, bueno, pues fue todo un placer poder recuperar la comunicación epistolar, cosa que además es un gran deleite, porque la amistad se cultiva de muchas maneras y se puede desarrollar también a partir de la palabra. José Zorrilla definía la amistad, no sé si la definía, pero decía sobre ella lo siguiente: amistad nunca mudable por el tiempo o la distancia, no sujeta a la inconstancia del capricho o del azar, sino afecto siempre lleno de tiernísimo cariño, tan puro como el de un niño, tan inmenso como el mar. Amigos, queridos dichosos, todos los que nos acompañan cada sábado, hoy con Eduardo Casar incluido entre la audiencia, muy buenas noches, yo soy Laura García. Bien, pues después de la votación, después de la vida política que hemos tomado, recuerden que hay que seguir participando. Decía el publicista norteamericano William Bernbach que una idea puede transformarse en polvo o en magia dependiendo del talento, el cariño y la atención con que las frotes. Y además, tengan compasión con los políticos. Recuerden lo que decía Rudyard Kipling: la vida de un político es una vida de perro, pero sin las caricias. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿De ahí lo de la colina del perro, entonces? Oye, probablemente con las pulgas, o sea, solo sin las caricias. Mi perro me cae mejor que la mayoría de los políticos, he de decir. Oye, ahora que hemos dejado atrás el proceso electoral, como decía un amigo, me alegra mucho esto porque ya lo único que queda por resolver son nuestros problemas. Bueno, vamos a ver. Nos llamó la maestra Mari Hernández desde Orizaba, Veracruz, para preguntarnos quién fue Pierre Loti. Pedro Lotte. Al Pedro Lotte yo lo conocí. Pierre Loti, o le dirían Loti, ¿no? Loti en francés. Loti. Loti. Le podemos decir a Yelotis también. Elotis. Pierre Loti. En realidad ese Loti. no era su nombre, muchachos, les tengo que decir que se llamaba Julien Biot, ese era su nombre correcto. ¿No hubo un Pierre Loti? Sí lo hubo, él firmaba con ese nombre porque le pareció muy bonito a partir de una novela que se llama Las bodas de Loti y le gustó tanto ese apellido de sus protagonistas que decidió Adoptarlo. adoptarlo Hay para muchas sí. hipótesis al respecto, perdón, porque también se dice que como era muy tímido, como el loto, que es una flor que se repliega sobre sí misma, le pusieron loti por lotus, que es el loto en francés, o incluso por rojo, por roti, rostizado, pero dicen que hablaba medio mal Pierre Loti y entonces él pronunciaba roti como loti. Oye, Pues que tímido, pero seguramente, atrevido, ¿no? eso te iba a decir, a lo mejor hablaba muy mal, pero desde luego debía de hablar muchos idiomas porque se pasó la vida entera viajando. Eso me da mucha envidia En de barco, este hombre. sí, qué Yo lo maravilla. descubrí en Estambul una vez que estuve hace unos años. De repente todo el mundo estaba muy, en el grupo en el que iba, como muy obsesionado por ir al café de Pierre Loti. Y resulta que ahí en el fondo del Cuerno de Oro, en uno de los entradas de agua que divide la ciudad hermosa de Estambul, pues efectivamente arriba de un cementerio hay un cafecito donde se supone que vivió un rato, incluso ahí se dedicaba en las tardes a escribir y desde luego el sitio está inspirador al máximo, o sea, no me extraña. Y efectivamente es un escritor francés, aunque quizás escritor no sea como la profesión que se le podría denominar más característica de él, porque él de pequeño quiso ser marino, le gustaba el mar, quiso echarse al mar y viajar en barco y así estuvo mucho tiempo, incluso ya profesionalmente como capitán de barco y demás,
Pero él lo que hizo fue viajar muchísimo, muchísimo por todo el mundo, le gustaba más en los países muy exóticos en ese momento. Bueno, pues estuvo en Turquía, evidentemente estuvo en la India, estuvo en Egipto, estuvo en Marruecos, estuvo En China. en mil sitios. Estuvo sí. en China, en el Que sudeste parece- de Asia. Él nació a mediados del 19, vivió lo que es la segunda mitad del 19 y principios del 20, y en esa época pues viajar no era como hoy, que uno se mete en internet, Ahora toma boletos más o menos baratos y pues se puede viajar. En ese momento él se dedicó a viajar y entonces lo que hacía era tener un diario. Cuentan que él desde los 16 años escribía un diario y ahí iba haciendo todo tipo de anotaciones. Parece ser que era buen dibujante o por lo menos muy creativo, y entonces acompañaba sus relatos y todas estas experiencias de viaje con dibujos bastante chistosos y bastante peculiares. Era un romántico, sus novelas cuentan que tiene que ver mucho con ir en contra del naturalismo, sino efectivamente ir con un peculiar romanticismo ahí. Y bueno, pues cada novela suya ha tenido como una ciudad, un país, un ambiente de los que visitaba como escenario. De las primeras que tuvo fue la de Asilladé. De hecho, hay una compañera nuestra aquí en el Canal 22 que se llama así. Ah, sí. Y, y esa está... Entonces era Constantinopla, donde él sitúa esta novela. Y ella se llama así Constantinopla, por Pierre Loti, digo, pues perdón. no tengo ni idea, Ya. habría que preguntarle ahora que la Si veamos. sus papás leyeron a Leyeron. Pierre Loti. Pero era Constantinopla, que era el antiguo nombre de Estambul. Luego también tiene, por ejemplo, Las bodas de Loti, que se cuenta que es de donde tomó él ya este seudónimo. ¿Por qué? Porque la siguiente novela que él ya publica ya es con este seudónimo. Las primeras dos no, pero la tercera ya parece ser que empieza a tener un éxito considerable y empieza a publicar. Hay una que se llama Ramonchun o algo Ramuncho así. yo creo que es la más conocida de sus novelas, aunque es muy atípica porque es una novela de aventuras, es una novela sobre una banda de contrabandistas del País Vasco. De Y hecho, creo que es de el las protagonista poquísimas es que están pelotari, que es traducidas. como además una profesión muy No, bueno, curiosa dentro del País Vasco. El peregrino en Angkor se tradujo hace mucho tiempo. Y ¿no? los últimos días de Pekín también Sí, está traducido, exactamente. pero El es de lo Peregrino muy de Angkor poco que está incluso traducido. El pescador, Son diría. libros ¿El muy protagonista diversos. es un pelotari, dijiste? Sí, sí, bueno, uno de ellos, pues, el Ramón Chun era pelotari. Es el De nombre, hecho, es el nombre, Se sí. cuenta que él se enamoró de una mujer vasca, todo un tema lo de su homosexualidad o su sexualidad, que giraron en torno a él una cantidad de rumores en un momento en el que la homosexualidad no estaba muy bien vista y por lo tanto se le atacaba mucho, porque se cuenta que él se casó con alguien que su madre le buscó para tener descendencia. Parece ser que sí tuvo algún hijo, no sé si con esta mujer o luego con esta mujer vasca que luego conoce, y él de hecho muere en España, en Hendaya, en el País Vasco, y bueno, pues ahí pasó también una temporada. En Japón no sé si estuvo, pero desde luego tiene una novela también ambientada ahí. Fue parte de la Academia Francesa de la Lengua, o sea que muy a pesar de todos los rumores y muy a pesar de todos sus viajes, pues tuvo tiempo para todo, porque Y que también lo estuvo- eran envidiaron casi puros hombres en la naturalistas. academia. claro. Obviamente, en Y ese que los momento- naturalistas lo envidiaban, ¿no? Porque iban a, en lugar de nombrar a Solá, lo nombraron a él. Ah, sí. Exactamente. Ajá. O sea, iban a nombrar a Solá y él estaba de Imagínate. candidato y lo nombraron a él y muchos pues de los naturalistas. Y yo opinaría que muchos incluso de los críticos y literatos y historiadores de la literatura un poco consideran que Solá evidentemente era increíblemente mejor escritor y probablemente por eso a Loti lo tienen un poco como marginadón, Y ¿no? Solán nunca llegó después. No, tiene, lo que tiene buena fama. También era un momento, digamos, en donde había dos corrientes literarias enfrentadas, que eran los naturalistas contra los decadentistas y o simbolistas, digamos, en donde no solo había dos maneras de concebir la literatura, el naturalismo lo que buscaba era una literatura, digamos, casi científica y casi periodística que reflejara la realidad con todo rigor, sin añadirle nada. El Esto era decadentismo todo y lo el contrario. simbolismo lo que buscaban era la magia, el misterio, el exotismo, etcétera. Entonces, eran dos maneras muy distintas de ver la vida e incluso a quien llegaba a pasar de un grupo a otro se le acusaba de traidor. Una de las grandes decepciones de la vida de Zola fue que Huysmans, que fue un escritor naturalista originalmente, se pasara al bando de los decadentistas. Traidor. Y de los Un traidor. No, bueno, Zola detestó a Huysmans guillotina. hasta el Ahora- último ahora, de sus Nico, pero días realmente cuando publica a Loti- Rebourg contra Nature. Ahora, pero realmente Loti no era, ni eso es lo curioso, que no era realmente ni un naturalista como Solá, No. ni tampoco era un simbolista ni un decadentista. Pero está más influido por el Sí, pero decadentismo. Más de lo él pertenecía un poco como a ese ambiente,
pero realmente su literatura, que es esta literatura de viajes, es una literatura que tiene un sabor romántico, ¿no? Tiene un sabor mágico, o sea, sus viajes son así. Son padrísimos sus Pero es libros que para todo viajar, eso es- pero no era propiamente él tampoco simbolista. De hecho, No, pero el decadentismo sí pertenece es un a la avatar del corriente que le romanticismo. llamaron como el neoespiritualismo, ¿no? El neoespiritualismo, que fue como un renacimiento del catolicismo en algunos escritores y en otros que eran medio paganones como él. No era precisamente cristianismo, pero sí era como un sentimiento otra vez de espiritualidad, no precisamente simbólica. Nada más apuntar que sus diarios los retomó su hijo y los publicó póstumamente, me imagino que editados, un poco retocados, pero muy recomendables, aparte de todas sus novelas, estos diarios, y creo que hay unos volúmenes que llaman Viajes, y ahí están incluidos varios de estos relatos que además él publicaba en diferentes periódicos y revistas. Muy bien. De hecho, aquí en México algunas editoriales lo han vendido como algo muy atrevido, ¿no? Sexualmente hablando, algunas novelas de Pierre Loti. Vamos a hacer ninguna pausa. Vamos a darles la dichosa palabra, que esta noche, como todas las noches de la dichosa palabra o tardes de la dichosa palabra, pues consiste en que nosotros les damos una definición y si ustedes conocen a qué palabra corresponde esta definición, tendrán la oportunidad de llevarse algún libro o tendrían por lo menos la prioridad para llevárselos. La dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente: persona que explica o interpreta un texto. Por lo general se le llama así a las personas que explican o interpretan un texto de la Biblia. ¿Cómo se les llama? La palabra es de Y origen tienen que escribirla griego. correctamente, además, porque no está... Bueno, puede Tan ser obvio. esdrújula o grave. Y ya con eso les hemos dado una pista muy importante, ¿no? Pues sí. ¿Qué se van a llevar? Bueno, pues lo que se pueden llevar para los que no hayan leído a Octavio Paz, va un jalón de orejas porque vale mucho la pena leer a Paz, pero además va Las Palabras y los Días, una antología introductoria a Octavio Paz justamente que toma textos de distintos de sus libros, de sus ensayos, de sus poemas y está hecha por mi buen amigo Ricardo Cayuela, que es un gran lector y conocedor de la obra de Paz. Fantástico. Y por supuesto para ustedes una selección que también, si no han leído Las Mil y Una Noches, como dice Nico, otro jalón de orejas. Las Mil y Una Noches. Pues para que no Editorial haya... Trillas, ¿no? De Editorial Trillas. Y en el caso de Paz, perdón, Conaculta y Fondo de Cultura Económica coeditan esto. Muy bien, muy bien. Más ¿Y qué jalones más? de orejas, porque Alfonso Reyes también es uno de los que se debe leer, pero este no lo escribió, lo escribió Paulette Patou, y es Alfonso Reyes y Francia, editado por el Colegio de México, el gobierno del Estado de Nuevo León, y que habla de toda la relación de Alfonso Reyes con todo el mundo francófono, que desde luego lo supo exportar bien a México allá. Bueno, las relaciones de Reyes con muchos mundos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, repetimos la dichosa palabra: persona que explica o interpreta un texto, especialmente si este texto es bíblico. Nos preguntó Jaime Ramírez Pacindo, creo yo, una cosa muy extraña. ¿Cuál es el origen de la palabra griote? No sé si estoy leyendo bien lo que dice aquí. ¿Qué significa y a qué se refiere o qué de qué? ¿Qué onda con el griote? Bueno, en español no significa nada, pero en francés sería la griotte. Oh. Y es una fruta. Es una fruta que en español conocemos básicamente como guinda o como cereza póntica, lo cual En el deja sur de ser no se conoce interesante. ni como guinda ni como cereza póndica. No, se porque, como conoce. no griotte. porque a México nos llegan cerezas, digamos, como más normalitas, y las griottes, que son, o las guindas, que son una fruta de origen asiático, se cultivan sobre todo ahora en Francia y en Dinamarca, y se usan sobre todo en la fabricación de licores. Los Vinos de licores- Borgoña, ¿no? Hay vinos de Borgoña que están hechos, o que se les llama griot también. ¿no? ¿De verdad? Sí, sí, hay Eso vinos de no Borgoña lo que se sabía, llaman- fíjate. se ¿Vino llaman- de cereza? Vinos, yo no sé si serán de cereza, pero hay vinos. Bueno, en a lo Alemania mejor por hay el vinos de color, cerveza. por el color, no sé bien, un enólogo nos diría, pero hay unos vinos de Borgoña que se llaman griot. Porque lo que sí hay es una especie de Cerveza. mármol a la que se le conoce por como supuesto. griotte, justamente. Por ese color. Por ese color. Pero bueno, El la vino griotte... no sabe a mármol. Sí, no, pero en todo caso no creo que se haga vino de cereza, a lo mejor es por el color, porque lo que sí se hace de griotte, de guindas, es los licores como el Cherry Marnier o como el Cherry Rocher, o como el Peter Heering, que es un licor de cereza también muy famoso, Peter Heering, que es un licor de cereza danés muy famoso, se hacen a partir de esta cereza que es una cereza ácida. Y ¿Tú que la has comido? ¿La has visto fresca? yo la he visto en la tele. Ahora, ya comerme una griotte, eso no lo he oído. He bebido Cherry Marnier si te sirve de consuelo. Bueno, fíjate que yo sí las he comido en chocolates. O sea, hay chocolates rellenos. que traen, como dice Nico, el interior traen esta cereza. Este tipo de cereza, son chocolates de cereza, pero con este tipo Y de... el mármol se llama así porque el mármol
que también se llama mármol francés, de hecho. O mármol de Cannes Tiene, también. sí, pero tiene vetitas, o sea, está vetado y está como... Si está vetado no hay que usarlo ni hay que Está pisar. prohibidísimo. me Vetas refiero- como moradas, ¿no? Como Ahora, moradas y incluso tonos más cremita, que se usa básicamente de forma ornamental, como todo el mármol. En España la guinda sí es algo más o menos fácil de conseguir, ¿no? Sí, O sea, Sí. la cereza, sí, sí. la, sí, sí. la conoces fresca, tú sí la has visto fresca. Pues esta griot, no sé si es una en particular. Yo las cerezas que conozco españolas, sí hay como 2 o 3 Es que, tipos. digamos, cerise, cereza, griot, guinda. Esa es la traducción tal cual. O cereza póntica, que es muy bonito. Bueno, y se le pone la guinda al pastel y ya ves ¿Póntica? que esa guinda es como más acaramelada, es más roja. Oigan, Por lo menos la que yo y conozco, por pero es cierto, porque no está es, yo no lo lanuda. sé, ¿eh? Yo pregunto, por ahí alguien me dijo que las, bueno, el capulín es de la misma familia que las cerezas, pero no sé exactamente qué vinculación tenga el capulín de México. Es una fruta americana, en todo caso, el capulín. A lo mejor Pues, es una forma americana. No, lo que de dicen cereza. es que el capulín tiene que ver con cepas de cerezas, de cierto tipo de cerezas, que no sé si será esa, Claro, pero no creo que se venga de Asia o sembraron de en Europa. México y que con el paso del tiempo se transformaron en capulines. Mira. Mira. Pero no o sé sea si que el ustedes árbol sepan. igual no es originario de América. De América, ¿no? A todo esto les decía que se le conoce como cereza póntica porque se supone que la primera cereza que llegó a Europa fue justamente la guinda o griot y que la trajo Lúculo. Y ahí hay una historia interesante porque Lúculo, a quien recordamos ahora por los banquetes dignos de Lúculo, digamos, porque era un gran comensal, un gran gourmet y un gran gourmand, también fue un guerrero. Y entonces justamente él hizo una campaña militar al reino del Ponto y se supone que lo que trajo del Ponto fue lo que él llamaba la perla roja, que era la guinda o la griot, la primera cereza. Seguramente quien nos lo pregunta ha de haber visto la palabra griot o en una caja de chocolates, como bien apunta Germán, o en una botella de licor, porque son sus empleos más frecuentes. O en Es una una tienda de mármoles o en una para tienda de hacer mármoles. mosaico. Oye, Nico, qué casualidad que el Mar Negro se vuelve a presentar porque el Ponto era un reino justamente que estaba pegado ahí en lo que hoy es En la Asia parte de Menor, lo que Turquía. es Turquía, la Turquía que da al norte con el Mar Negro. Justamente ahorita estábamos Capadocia. hablando de Pierre Loti, que Pierre Loti también hizo un recorrido ahí por el Ponto, por cierto. O sea, se pueden imaginar a Pierre Loti comiendo cerezas pónticas o griot ahí en el café en Turquía. Todo el bloque ha tenido un sabor a Francia y a Turquía. y a Turquía. Nos podemos echar un café turco ahorita terminando. Muy Vamos bien. a ver el segundo bloque con qué viene. Muy bien, vamos a hacer una pausa, si les parece bien, para escuchar unos mensajes y regresamos aquí a La Dichosa Palabra. No se vayan. Estamos aquí de vuelta en La Dichosa Palabra. Les recuerdo nuestra dichosísima palabra. Díganos cómo se le llama a la persona que explica o interpreta un texto, sobre todo si es un texto bíblico. Esta es una palabra de origen griego. Puede ser esdrújula o no, pero seguro se escribe con G, no con J. Eso también sería importante. Sí, por eso decía yo lo que la escriban ortografía bien. era importante que la Me imaginé mandaron que por ahí ibas. correctamente. Oigan, y pasando a otra, bueno, ahí están los teléfonos y nuestra dirección de correo electrónico en la pantalla para que nos llamen. Y tengo aquí un recado de Jorge Córdoba que nos habla, cosa que no me extraña, de Ciudad del Carmen, Campeche. Pero el regaño es para ustedes, no para mí. Porque dice que la semana pasada hablaron de Campeche, pero que no hablaron ni de Justo Sierra ni de Juan de la Cabada, esos ilustrísimos campechanos, y que está Qué muy enojado olvido con tan ustedes. atroz. Bueno, Sí, no hablamos cuando de hablamos de muchas cosas, campechanos. Nicolás. Se nos Pues sí, olvidó a- hablar. ¿Hablaron de tantas las cosas en campechanas Campeche, que se por come Dios. uno? Sí, 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 sí. sí. Hablamos de la Eso palabra hablamos, campeche lingüísticamente nada más. Y recordemos Pero a ver, tú dos o crees- tres pero cosas del Estado, ¿no? Pero, pues, Justo sí, no Sierra yo menciona. diría que es una omisión muy grave, porque Justo Sierra pues, fue casi todo, digamos. Es decir, Justo Sierra fue un escritor notable, digamos, yo diría que más un teórico político que realmente un poeta, un ensayista notable, pero fue además uno de los grandes, digamos, activistas en pro de la educación en México, en pro de la educación laica, gratuita, en pro del aprendizaje, Obligatorio. digamos, comprensivo y no memorístico, y el fundador de la universidad. Sí, ni de más la ni UNAM. menos. Yo creo que si uno hace una historia de la educación, entonces destaca muchísimo Justo Sierra o Méndez, ¿no? Que era a su vez hijo de otro abogado importante, Justo Sierra, si no O'Reilly. me equivoco, O'Reilly. O'Reilly. Y es muy interesante eso. Ahora, si uno hace una historia de la literatura, pues creo que las obras poéticas de Julio Sierra, De Justo bien. ¿Eh? No, dijiste dije? Julio Sierra. Bueno, de Justo Sierra, pues como que ya no tiene mucha vigencia, su obra literaria igual y no va a aguantar los embates del tiempo, quién sabe.
pero realmente su obra institucional es fundamental. Y hay que recordar además que la hizo durante el Porfiriato, es decir, la educación laica y gratuita es un proyecto de los liberales del 19, de alguna forma, y empezó en el Porfiriato. Y yo creo que eso que dices se me hace muy, pero muy, muy importante de la vida política de Justo Sierra, ¿no? Que fue un hombre, digamos, alumno de Ignacio Manuel Altamirano, que era a su vez alumno del Nigromante, y que eran hombres, pues que diríamos hoy, de extrema izquierda, ¿no? Eran hombres totalmente alejados del ámbito de la educación cristiana católica y que eran hombres, como dice pero Pablo, eso no es totalmente de extrema izquierda, ¿no? Bueno, pero en esa época sí lo era, ¿no? En esa Se época consideraba. toda la educación estaba Si dominada quieres, por la eran iglesia. liberales extremos. Eran liberales extremos, y lo que dice Pablo es que es increíble que haya sobrevivido en el Porfiriato, y que además en el Porfiriato no solamente se haya vuelto ministro de Cultura y haya fundado la universidad. No, y haya fundado, No, por cierto... y fue diputado montones de veces. Y Fue ministro autor, de fue Justicia. autor de libros de historia para, Sí. para primaria, y además impulsó cosas como las becas para los estudiantes con mejores calificaciones, impulsó también los desayunos escolares, que nos parecen una trivialidad, pero que en ese momento era muy importante para la educación corporal no, de los siguen alumnos. siendo. Para siguen poder siéndolo. estar en estado de recibir Y la además educación, él los fue desayunos uno de escolares los son muy que importantes. promulgó Siguen también la siendo. idea de la Rotonda de los Hombres Ilustres, este cementerio está donde están enterrados, porque él está enterrado ahí. Pero lo curioso es que él murió en Madrid. Murió en Madrid a principios del Como siglo embajador XX. lo mandaron, Madero. Pero puedes y decir murió, que cavó su propia tumba, porque él tuvo la idea de crear la rotonda Exactamente. y acabó ahí mismo. Pero ¿no? lo curioso es que, claro, a principios del siglo XX pues no había ni aviones ni cómo traer repatriados cuerpo, los cuerpos, los cadáveres. Y entonces se cuenta que ese trayecto que hizo en barco hasta México para traerlo aquí y poderlo enterrar en esa rotonda de hombres ilustres que él mismo había creado, muy pues fue todo, accidentado? no, pero fue todo un homenaje a su persona. bueno, sí. Y entonces todo no sé cuánto tiempo tardaría en hacer ese trayecto, pero me imagino que varios días. Pues sí, fue como todo un recuerdo a esa persona, y entonces los funerales prácticamente se hicieron en el barco. Bueno, yo Otra meses, cosa ¿no? importante, además de haber sido ministro de Educación o de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se llama el cargo, él inventó el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Es decir, Así es. lo que hoy es la SEP es una creación de Justo Justo Sierra. Sierra. Entonces también, no solo, No, su digamos, obra tuvo la idea de la institucional es Secretaría de básica. Educación, sino de la universidad. Y otra cosa importante, Javier Barros Sierra, el mítico y heroico rector de la universidad durante el Su 68, descendiente. era descendiente de Justo Era Sierra. Barros Sierra, y lo mismo este científico que se apellida Peinbert Manuel Sierra, Peinbert ¿no? Sierra. Exactamente. Dentro de sus Creo que descendientes él es el están desde rectores, diplomáticos, poetas, escritores, pero hay también directores de cine. hay Bueno, de yo todo. no Sus soy- obras completas están en la UNAM, y durante años estuvieron dando como saldos a ver Sí, quién las compraba por ahí. ¿no? Bueno, Sus- yo no soy descendiente de Justo Sierra, pero Pero soy todo, ¿eh? mi bisabuela, la abuelita de mi mamá, fue una de las principales colaboradoras de don Justo Sierra, doña Néstora Chávez. Yo me llamo Germán Ortega Chávez. Y en todas las fotos del Bicentenario, por ejemplo, y en muchas fotos importantes de don Justo Sierra, ella está junto de él porque fue una importante colaboradora en su papel educador. Muchos tías, eminentes así. en tu familia. No mencionamos a Juan de la Cabada tampoco. Si no, ¿eh? yo hago Que una sería- pregunta, de sería hecho, de una- lo más campechana de la cabina, que es que si podemos hablar de una vez de Juan de la Cabana, o primero hablo de la dichosa frase y luego hablamos de Juan de la Cabada. Dala. Mejor la dichosa frase, Mejor. ya me lo Pero, dijeron. pero hay que Entonces, decir algo de Juan de la Cabada. ahorita hablamos de Juan de la Cabada, no se nos vaya a convertir en Juan de la Acabada en lo que se nos acaba el bloque. Mientras tanto, les recuerdo la dichosa frase, ustedes tienen que completar 2 versos de un soneto de Góngora que habla sobre la brevedad de la vida. Las que están los que están los ahí aparece en su pantalla, y si lo completan correctamente, ¿qué pueden llevarse, Germán? Se pueden llevar el Larousse Junior, este diccionario de 2.500 ilustraciones, 41 láminas, en pasta blanda, pero buenísimo, muy buenas ilustraciones, muy práctico, muy compacto para los jóvenes. Bueno, pues ya saben, completen ustedes estos 2 versos de un soneto de Góngora y se pueden llevar el Larousse Junior. Ahí están los teléfonos y dirección de correo electrónico. Y aquí está Juan de la Cabada. Bueno, pues fue un cuentista, un narrador muy importante, en su momento muy leído. Dicen que tenía además mucha gracia para contar los cuentos, para inventarlo como un narrador
oral. Pero él tuvo decía que era cuentero, no cuentista de entrada. Sí, era parte de sus muchas gracias, seguramente. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero conozco muchos de sus admiradores, algún estudioso de él inclusive, y la verdad, bueno, fue un personaje muy importante en sus libros y también para el cine, porque finalmente también lo vamos a recordar mucho Por sus como, guiones. como uno de los co-guionistas de películas como Subida al cielo de Luis Buñuel, ¿no? Y otra película de Buñuel, no me acuerdo si es La ilusión viaja en tranvía o en cuál otra trabajó. Creo que es La ilusión viaja en tranvía. Y otra muy importante y muy divertida también, que es que se basó en un relato de Gogol que se llama El Inspector, y tomó algunos de los personajes de los supermachos, ese viejo cómic de Ríos, y formaron esta película tan divertida que actuó Alfonso Arau, que se llama Calzón sin Inspector, que es una cosa que todavía Fíjate resiste que el los tiempo y dos, se puede tanto seguir viendo. Justo Sierra como Juan de la Cabada, son campechanos porque nacieron en Campeche, pero en realidad son yucatecos, porque el otro día, eso sí lo comentamos. Híjole, va a haber pleito aquí entre los campechanos y los llamaron, yucatecos. ¿ves? sigues Bueno, diciendo eso. Bueno, el caso es Culturalmente que en ese vivieron momento cuando en nacieron, Yucatán el estado también. de Campeche todavía no existía como tal, existía la ciudad de Campeche, pero formaba parte del estado de Yucatán. Entonces, De la capitanía general, estrictamente son inclusive. yucatecos en cuanto a que nacieron siendo estado de Yucatán, pero son campechanos porque nacieron Lo que les permite en la hoy, ciudad de Campeche. lo que les permite hoy ser hijos directos tanto de Campeche como Como de de Yucatán. Yucatán. Lo que De está hecho, ahí re bien. en Campeche está en el centro de la casa de Justo Sierra, ¿no? Parece que es una de las, no parece, es una de las visitas obligadas cuando uno va a esta ciudad tan bonita en su Y Juan de centro la Cabada histórico. también tuvo una actividad política bastante fuerte. Él se anexionó al Partido Comunista y de hecho estuvo encarcelado en varias ocasiones. supuesto, claro Y que sí. cuentan que además en ese momento, como encarcelaron a todos los intelectuales, pues curiosamente él en la cárcel lo que hizo fue muy buenas amistades de las que salió muy bien acompañado. Pues, o sea, hoy en día pensamos que la cárcel es donde uno termina de torcerse y no, pues en ese momento encontraba uno compañeros de celda bastante curiosos Bueno, y es que desde luego si interesantes. te ponen en la celda a puros intelectuales o perseguidos políticos intelectuales, pues te la puedes pasar bastante mejor, ¿no? Que entre presos comunes. Pero Juan de la Cabada, además, pues como Justo Sierra, es también un promotor de la cultura, un amante de México, ¿no? Que como Y dice es un Pablo, promotor. que se metió en tantísimas cosas y era un hombre, parece ser muy querido, yo tampoco lo conocí, muy querido, muy amado, muy simpático, ¿no? Y fue un promotor de la cultura indígena particularmente. Exacto, Yo creo que sí. es uno de los, digamos, 3 o 4 narradores indígenas, indigenistas, no indígenas, más importantes. Pero además hay algo, a mí, por ejemplo, hay un narrador muy indigenista que no me gusta mucho, que es Andrés Enestrosa, que a veces resultaba un poco folclorizante, digamos, en sus libros y en sus cuentos. Y no es el caso de Juan de la Cabada, digamos. Juan de la Cabada presenta ¿Te gustó personajes Canek indígenas. de Emilio Abreu Gómez cuando te lo hicieron leer en No, la secundaria, tampoco ¿o me no te lo gustó leí? cuando lo leí en la secundaria. Pero no es el caso de Juan de la Cabada. Juan de la Cabada, digamos, conoce la idiosincrasia indígena, toma a los indígenas como personajes, pero no hay un esfuerzo, digamos, como folclorizante o caricaturesco en esto, y esto se aprecia Sí, enormemente. Fundó un Tiene par fe- de editoriales, fundó la editorial Seneca, fue uno de los que creó esa editorial. De Junto con hecho, Refugiados con Españoles, refugiados ¿no? españoles, porque él estuvo, también viajó Muy a España, relacionado con se ellos, sí. unió al bando republicano, cuentan que creo que fue en Extremadura, bueno, en el sur de España estuvo él ahí combatiendo y terminó en París con muchos de los exiliados españoles y regresó a México con un grupo de refugiados. Formó esta editorial Seneca, luego creo que tenía una, no sé si es Extemporáneos, creo que se llama, o sí, algo Él así. participó en la editorial Extemporáneos, por supuesto, sí que estaba ahí en cerquitita ahí de la colonia Roma, ¿no? Oigan, ¿nos da tiempo de hacer otra palabrita antes de irnos a un corte o ya nos vamos a un corte? A la dichosa Vamos frase. a la dichosa frase nuevamente. Muy Ahí bien. les va, ya está un poquito más completo, es como un poquito más completos estos dos versos gongorinos. Las que limando están los que royendo están los sí, completan. Yo quería dar una pista. En realidad es una concatenación, es decir, que hay que adivinar menos palabras de las que parece. Ya falta nada para completar estos versos, francamente. Bueno, y si los completan, ¿qué se pueden llevar, Laura? Pues el otro día les presentábamos el tomo 3 de esta colección, hoy les llega el 4 de una historia como apuntaba bien Boullosa, contemporánea de México. El tomo 4 está dedicado a las políticas y nuevamente está coordinado por Lorenzo Meyer y en este caso Ilan Bisberg y es una coedición entre Océano y el Colegio de México. Muy bien. ¿Y qué más pueden llevar, Pablo?
Escenarios del deseo, reflexiones desde el cine, la literatura, el psicoanálisis y la filosofía. Entre los coordinadores están Armando Casas, Alberto Constante, que a mucha honra fue maestro mío, al menos durante algunas pocas lecciones, y Leticia Flores Farfán. Es una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rosario Montes de Oca, es que me dicen aquí arriba que podemos comentar una palabra corta y entonces pues solo gracias a esta palabra se puede comentar una palabra corta. Rosario Montes de Oca pide que hablemos de la sinapsis. Bueno, para decirlo de manera muy corta, decirlo la así. sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra, por lo general, a veces entre una neurona y otro tipo de célula. Y como muchas otras palabras de la ciencia, es un neologismo formado con raíces griegas, la raíz sin, que significa juntos, y aptein, que significa con fuerza. Y bueno, hay todo un tema que se desprende de esto, más allá de la anatomía propiamente de lo que ocurre con las neuronas y las dendritas y los axones y el soma de las Es que es justo a neuronas, través de los etcétera, axones etcétera. y las dendritas que se produce la sinapsis, ¿no, Pablo? Exacto, que se comunican, ¿no? Es decir, es mucho más complejo que eso, pero generalmente lo que es más común es que de un axón se comunican a una dendrita de otra neurona y eso es lo que realmente forma nuestro pensamiento, nuestra conciencia. Que son Entonces, como es un las fenómeno. patitas de las neuronas, digamos. Nada más que es una cosa súper abigarrada, porque estás hablando de millones y millones de neuronas y de miles muchas veces de conexiones de cada una de estas neuronas con las otras. Lo que es muy interesante es un tema que igual no vamos a abordar aquí bien, pero que a mí me gustaría que ustedes lo buscaran más, que es todo este tema que se ha destapado en los últimos 15, 10 años acerca de la plasticidad, cómo el modelo que antes se creía de lo que es el cerebro humano, que yo digo que era el modelo de barro, donde antes se creía que un niño crecía y era como el barro y le quedaba un cerebro, ya se secaba y ya ese era su cerebro para siempre. Y ahora sabemos que el cerebro es mucho más parecido a un músculo, es decir, que las neuronas siguen naciendo incluso en la edad adulta, a cualquier edad, y que la fortaleza de esta sinapsis se sigue pudiendo modificar en función de lo que uno hace y en función a lo que uno presta realmente atención. Y eso es realmente un tema fascinante que por tiempo creo que no vamos a poder tocar hoy. A mí me gustaría aprovechar para definir otra palabra que es hiposinapsis, que un amigo mío dice que la hiposinapsis es sinapsis con hipo. No quiero ver yo la comunicación en ese Baja caso. sinapsis. Muy bien. Bueno, vámonos a unos mensajes, regresamos, esperemos que no con hiposinapsis en ninguna de sus dos acepciones posibles, aquí a la dichosa palabra. Ahora volvemos. Aquí estamos de nuevo y empezando mi sección como conductor, quiero mandarle un abrazo y una felicitación fuertísima a mi amor, a mi esposa, por haber terminado su maestría en psicoterapia, Gestalt. Pues muchas felicidades a Felicidades, Carla. Carla. Felicidades. Pues vamos a seguir con las palabritas. Jacobo González nos pregunta, una pregunta pues, en el terreno de lo erótico también. Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel, si pudiéramos comentar algo. Yo creo que es un tema muy nicolasiano. Ese oscuro objeto del deseo es la mujer que es un diablo, a decir de Joseph von Sternberg. Y ahora les cuento por qué cuento así. Bueno, porque ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel o The Devil is a Woman o El Diablo es Mujer de Joseph von Sternberg son dos películas que están basadas las dos están basadas en la misma novela, que es La Mujer y el Pelele de Pierre Louis. Y ahora que hablábamos No justamente... Loti, sino de Luis. Había muchos Louis Loti en Pero aquella es un época. gran título, La Mujer y el Pelele. Es o un sea, gran sí, título no, que viene de un te cuadro de reviso. Goya y de otro de Feliciano ¿El Hobbes. Pelele? ¿Cuál es el cuadro de Goya? El Sí. Pelele, El cuenta, Pelele, cuenta. que Es de un grabado, ¿no? Es un grabado. ¿Sí? Sí, ¿No? bueno, el mujer ¿No y el es Pelele. una ronda Sí, la que están hacen echando. así y están No, tienes toda la razón. Manteando. aventando a Sí, un- por supuesto, en el Bueno, Museo ahí del lo Prado. hicimos a un pelele. manteando.
a un Lo están pelele. manteando. que También en realidad México se dice mantearlo, Es ¿eh? una persona, ¿no? Es un un muñeco. muñeco. Es como una. Es un muñeco. No, un pelele es una marioneta. De ahí viene justo. Si alguien es el pelele de alguien, de la mujer es en su este marioneta, caso, ¿no? es porque es su marioneta. Y hay otro cuadro de Felicia Hobbs que se llama La Dama y el Pelele, en donde está una dama muy bella que está jugando con un pelele, con una marioneta, como si fuera su pelele. Y eso es justamente lo que hace Concha Pérez, que es la protagonista de esta novela y estas dos películas, de La mujer y el pelele de Pierre Louis, de The Devil is a Woman de Joseph von Sternberg y de Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel. Españolas en las originales. Españolas. Bueno, siempre es español el personaje. Solo una vez lo ha encarnado una española, porque en The Devil is a Woman es Marlene Dietrich, que es alemana. Luego hay otra versión de Roger Vadim con Brigitte Bardot, que es francesa. Y luego en Oscuro, por el objeto del deseo, hizo una cosa Buñuel muy rara, que fue Padrísimo. repartir el personaje de Concha Pérez entre dos actrices. En unas secuencias es Concha Pérez Carol Bouquet, una mujer hermosísima, y en otras es Ángela Molina, que es la única española que ha hecho a la españolísima. Y a medias. Concha Pero Pérez y a yo creo medias. que es para presentar esta dualidad, A medias, esta claro. doble personalidad que a veces presentaba ese carácter femenino y que muchas veces cada escena que representaba de repente ciertas características de ese personaje era una y a veces era la otra. Lo que pasa es que llegaba un momento en que estaban tan mezcladas que era imposible ya saber quién era Creo quién. que el propio Buñuel, si mal no recuerdo, Quería reír. en sus memorias que son tan divertidas, Mi último suspiro, Mon dernier soupir, dice que no hay ninguna explicación para eso y que las usó Porque le dio indistintamente la y que gana. los críticos se han tratado de romper la cabeza romper para eso, saber ¿no? por Y qué. que la razón de que usó las dos es que probó a las dos porque él iba a hacerla originalmente con esta otra actriz, que entonces muy famosa, la actriz de una película erótica con Marlon Brando. María Schneider, que es Exacto. El último tango en París. Y la estuvo haciendo pruebas con ella y ensayos y lo desilusionó completamente al grado de que él pensó que no iba a hacer la película. Pero finalmente le pidieron que probara estas dos mujeres como actrices y bueno, finalmente... Cuentan que quiso hacer, lo hizo incluso así, venirla a filmar a México y querían tomar a Silvia Pinal de protagonista junto a Ernesto Yo- Alonso, pero eso debe ser otra Eso es una leyenda urbana porque hay algo que dice Luis Buñuel con toda claridad Que en, no iba a en Mi venir a último hacerlo. suspiro, es que todos los actores mexicanos le parecieron siempre malísimos y que lo que más detestaba de sus propias películas era en general la calidad de la actuación de los Pero, actores ¿sabes? mexicanos, lo dice en... En Mi en último Mi último suspiro. suspiro. Pero no sería difícil que se le hubiera presentado esa oportunidad en Sí. su etapa mexicana, porque el Buñuel, y eso lo cuenta en Prohibido asomarse al interior, su libro de conversaciones con José de la Colina y Tomás Pérez Turrent, no hubiera sido difícil que se le hubiera presentado esa oportunidad, porque Buñuel llevaba años obsesionado con la novela de Pierre Louis justamente, y de hecho fue Jean-Claude Carrière, finalmente, su guionista de cabecera, el que lo convenció de volver a retomar el proyecto en Francia, pero ese proyecto ya se le había ocurrido a él en México. En toda su última etapa fue con Jacques Carrière. Es su última película, Ese oscuro objeto del deseo. Que además, teóricamente, ya su última no iba a ser esa, sino la anterior, donde él le pensó que ya era su última película, en el discreto encanto, No, el de la libertad. que El se fantasma escapa. de la libertad. El fantasma de Tienes la toda la libertad. razón. Jean-Claude Carrière es el famosísimo recopilador, ahora, bueno, primero dramaturgo, teatrero, etcétera, el que hizo el Mahabharata, que lo han pasado aquí en el Canal 22. Con y Peter que tú Brook. recomendaste Sí, sí, sí. mucho un libro, es una antología ahí de cuentitos fabulosos. de Ahora, Jean-Claude lo que no Carrière. hemos contado es de qué se trata ese oscuro objeto del deseo. Ya nos Súbete andamos al por tren, las ramas, súbete al Nico, tren. ubícanos. Sí, se trata de Es una una- mala mujer. Concha Pérez es una mala mujer, una mujer que todo el tiempo está, digamos, como entusiasmando. Hay otra manera de decirlo, pero esto todavía es un horario familiar, que está todo el tiempo como entusiasmando a un buen hombre que se llama Mateo o Mathieu, dependiendo de las versiones, pero que a la mera hora nunca le cumple, abusa Un hombre de él, mayor. lo humilla. Fernando Es Rey. un hombre mayor, Fernando Rey Muy bien en la actuado, película muy de Buñuel, Lionel Atwill en la película de Sternberg. Y bueno, hay muchas lecturas posibles. Por ejemplo, Sternberg hace una película sobre todo sobre la frustración erótica, en donde realmente el personaje de Marlene Dietrich es una malvada. Pero Buñuel tiene una lectura interesante porque ese oscuro objeto del deseo se vuelve por momentos casi una película feminista, porque lo que sucede con Concha Pérez en esa versión es que lo podría uno leer como alguien que no quiere ser comprada, porque finalmente Mathieu, Fernando Rey, trata siempre de conquistarla con dinero, sobornando bueno, a su no madre, era, entonces, poniéndole una ¿no? casa, y ella, es que esa es un poco la lectura de Buñuel, que además tiene otra cosa muy interesante, que es que la película está sembrada de escenas terroristas, todo el tiempo explotan coches, explotan pasajes Pero es comerciales, un hay poco como bombas. su visión del mundo
mundo Del moderno, caos, del mundo ¿no? contemporáneo Y también, ¿no? también un poco esa también del relación es mundo un erótico, poco un ¿no, Nico? atentado terrorista. Yo creo que la relación entre Carol Bouquet, Ángela Molina y Fernando Rey en esa película es un atentado terrorista. Dato curioso, Fernando Rey no habla con su propia voz en la película, sino con la voz de otro actor famoso que es Michel Piccoli, un gran actor no francés. habla tan buen francés. No habla Michel tan buen Piccoli, otro francés. gran actor, creo que es el de La Gran Comilona, ¿no? Sí. Ahora Ah, también y un poco, perdón, Buñuel, un poco también, yo creo que le gustaba también la conexión que hay en muchas de las obras de Pierre Louis entre lo sadomasoquista, el erotismo, la violencia y también yo creo que la ambigüedad no creo que sea totalmente nada más feminista, porque en determinados momentos, por supuesto, la lección es que el que se porta muy bien con una mujer pues luego recibe, si se porta demasiado bien, recibe en pago un maltrato también. Un poco, esa es también una de las lecturas que la gente sale pensando de la Si algo no película, tenía ¿no? don Luis Buñuel dentro de todas sus virtudes, esa era ambigüedad, mucho ¿no? feminismo, ¿no? Es que también es un poco una película, o dos películas y una novela sobre el deseo, no tanto Sí. sobre la mujer, sobre la expresión del deseo como algo Exacto, que tiene claro. que estar necesariamente insatisfecho y frustrado para seguir vivo, como aquello que, digamos, siempre acusa la falta. Entonces es otra manera de leer Y esa para película. aumentar y enloquecer casi de eso. Dos apuntes curiosos. Uno, respecto a lo del terrorismo, recuerdo que también en el libro cuenta, en sus memorias cuenta Buñuel, que cuando él filmó una escena donde le disparaban al Papa, donde lo fusilaban al Papa, la gente se escandalizó muchísimo. Bueno, años después le dispararon al Papa, efectivamente. Y luego otro tema que sería muy interesante abordar aquí con Laura es cómo para los franceses y para el resto de Europa hay un encanto particular en la mujer española como esta epítome de erotismo total. No digo, lo ves desde Carmen, no solamente en estas novelas, Carmen de Mérimée, etcétera. Carmen es una influencia directa, además, en Pierre Louis para Pero esos escribir La son como mujer y el pelele. estereotipos que hay Es un estereotipo, en pero- todos los continentes, porque fíjate que, digo, no sé qué estereotipos tenemos las españolas, no lo quiero ni saber, pero en España, por Así, ejemplo, fogosas. Imagínatelo, Laura. Son así de calor. pero el estereotipo de la mujer francesa es la de buena amante, la erótica, la También muy hay un modosita, la que estereotipo, sí. nunca sabes por dónde va a salir, pero la que luego se desinhibe como amante, ¿no? En la cama. Entonces, bueno, hay estereotipos desde las alemanas. Sé que quiere la dichosa, nada más. Yo quisiera contar una historia del estereotipo español, pero si quieres vamos a la dichosa y ahorita Ok, la vamos a la dichosa palabra y ahorita regresamos un poco a estos intríngulis de la imagen de la mujer. Persona que explica o interpreta un texto, sobre todo si este es bíblico, palabra de origen griego. Decíamos, hay dos maneras de escribirlo, cualquiera de las dos. ¿Está correcto, Pablo? Perdón. Les vamos a obsequiar, de Svevo, las fábulas, sí. Las fábulas de Italo Svevo, en una traducción de Carlos Manzano, en una cortesía de editorial Gadir, una editorial española que están recientemente trayendo a México. Un gran escritor, una de las influencias importantísimas, por ejemplo, para James Joyce. De alguna forma su maestro, Italo Svevo. Y tenemos también la revista Este País, una revista de política, pero con un suplemento cultural importante. En esta ocasión escriben, entre otros, Mónica Lavín, Andrés de Luna, Eduardo Langagne, Mariana H. Y además viene profusamente ilustrado por mi buena amiga, la pintora Nunique Sauret, este número de Este País. Repetimos la dichosa palabra, persona que explica o interpreta un texto, sobre todo si este es bíblico, palabra de origen griego. Recuerden ustedes nuestras repeticiones los lunes a las 6 de la tarde. Y bueno, estábamos hablando aquí, Nico iba a decir algo. Bueno, Sobre el estereotipo. Del estereotipo de la mujer francesa o de la mujer No, española. de la española, es que justamente en la primera versión cinematográfica de esta novela, de La mujer y el pelele, en The Devil is a Woman, pues Marlene Dietrich era una alemana de ojos azules. Y entonces ella quería corresponder al estereotipo de la mujer española y tener ojos españoles, o sea, oscuros. Y entonces puso unas gotas en los ojos para que se le dilatara la pupila, sin nada más que ya no veía nada. Entonces la pasó toda una mañana azotando contra todo lo que estaba a su paso en el foro. Tropezándose en el O sea, suelo. de ojos bonitos pero torpes. Hasta Como llega- apunte, no hay que entrar a este tema porque es otro tema que se abre, pero esa es la belladona justamente, lo que le abre las pupilas a las mujeres y se usó mucho tiempo para darles belleza a las mujeres, cuando la belleza era más el ojo negro, ¿no? Pero eso habla todavía más de la magia de Joseph von Sternberg como fotógrafo, porque si uno ve hoy The Devil is a Woman, es una película en la que Marlene Dietrich tiene los ojos oscuros, negros, y todo eso
es un truco fotográfico, es la luz la que hace que una mujer de ojos azules se vea con ojos negros. Y eso habla del extraordinario fotógrafo de cine que fue Joseph von O sea, Sperber. siempre le aventaban un montón de luz y las gotas para que la pupila la Pobrecita. tuviera de No, ese ya sin tamaño gotas. y el iris cero, Ya ¿no? sin gotas. Ah, bueno. Se Entonces consigue- la luz sí se la aventaban para que se le creciera. Bueno, No, al revés, le bajaban la luz. Yo no para sé que- cómo- Para para que que si no, se pues, viera la si no, Si no, se le cerraba Sí, la pero se sus le ojos cerraban, claros, esos sí los tendría que disimular de alguna manera para que parecieran No, negros. la ¿Quién luz, sabe cómo? la pura luz lo logró. Por cierto, todo Con se luz consigue. negra. Hay una edición crítica espléndida de Cátedra de la Mujer y el Pelele, con un gran ensayo que lo contextualiza introductorio. The Devil is a Woman se consigue no solita, pero sí en una colección de películas de Marlene Dietrich, que trae 4 o 5 títulos. Y ese oscuro objeto del deseo está en una edición también espléndida de Criterion Collection con montones de extras. Bueno, Fantástico. recuerden que dicen que Gerard Depardieu, que está casado con Carole Bouquet, esta actriz, dicen que le dijeron que se había casado con la mujer Bond, porque Carole Bouquet luego hizo una película con James Bond, y dijo, no, me casé con la mujer de ese oscuro objeto del deseo. O sea, que él es el Gerard pelele. Gerard sabía que Depardieu eran está marido, casado con ¿Y Carole mujer? Bouquet. ¿Mande? Está casado, ¿no? Gerard Depardieu está casado Qué actualmente injusta con es la Carole vida, Bouquet. ¿no? Para Fíjense que qué vean. injusta es Un la tipo vida. bien simpático. Carole Bouquet es... Bien, No, ¿nos da tiempo de otra hermosísimo. pregunta o vamos a un corte? Muy bien. Bueno, vamos a un corte y ahora regresamos con más palabras. Qué bueno que siguen con nosotros estos minutos finales de la dichosa palabra de hoy. Vamos a seguir corriendo para que nos dé tiempo a decir más palabras como la que nos preguntó Francisco Jiménez. Nos pregunta qué significa sinarquía. Una anarquía, no. No, es bastante más feo. No, bueno, Bastante más complejo. yo diría que ese es un término político. Qué bueno que lo preguntaron, porque es un término político que depende, yo como historiador, que depende en qué momento, a qué grupo se le califique como sinárquico, ¿no? Normalmente los mexicanos, porque hay, recuerden ustedes, una unión sinarquista mexicana desde los años 30, más o menos en 1937, se fundó en México un grupo sinarquista, que así se autocalificó, que por cierto, uno de los fundadores, Salvador Abascal, fue el padre de Carlos Abascal Carranza, nuestro exsecretario de Gobernación, y otro señor, José Antonio Urquidi, también fue uno de los que fundó este partido. Y después, recuerden ustedes, en el la padre fue selección... director de la editorial Jus. Exactamente, exactamente. Mucho tiempo. Y mucho tiempo, y también recuerden ustedes que el partido sinarquista, que así se llamaba, era un partido del Gallito, y si ustedes recuerdan las votaciones de 1982 y de 1988 para presidente, participó el partido sinarquista, que después en 1990 y algo, por ahí, 92, 93, perdió el registro justamente. Pero luego se reconstruyó como el PDM, como el Partido Demócrata Mexicano, Exactamente. y como la UNO, la Unión Nacional Opositora, digamos, Y sobre todo se separó el grupo sinarquista mexicano. alimentándose decisiones del PAN. Digamos que la corriente sinarquista tuvo Muy alguna alimentada. presencia en el PAN y terminó, digamos, escindiéndose porque, bueno, el sinarquismo sí tiene coqueteos importantes con el fascismo. Por supuesto que y es el un PAN, poco- que es un partido con el que a lo mejor no comulgamos, pero que es un partido de tradición demócrata, pues sí, digamos, cabía muy bien con los francos coqueteos con el fascismo que tuvo el sinarquismo en los años 30 y 40. Por supuesto, ese es el punto, como dice Nico, que aunque muchos, en efecto, sinarquistas se pasaron al PAN, bueno, evidentemente el mismísimo Carlos Abascal y muchas gentes, sin embargo, el sinarquismo en la época del periodo de entreguerras estuvo muy conectado con los grupos más extremos fascistas. En Francia, por ejemplo, también hubo varios grupos que surgieron, literalmente que se autocalificaban como sinarquistas. Pues Acción Française, ¿no? Exactamente, Acción Francés y el famoso grupo Alfa Gálatas, que ahora con lo del Código da Vinci y todo el relajo de estas sociedades secretas, se supone que pues, precisamente el fundador, Pierre Plantard de Alfa Gálatas, que era miembro del Priorato de Sion y todas estas cosas. Pero la cuestión está que el término sinarquía, aunque muchos creen que es un término que se inventó en el siglo XIX, no se inventó en el siglo XIX. El primero que lo utilizó fue, como muchos términos griegos, en efecto, lo usó primero Clístenes. O sea, Clístenes, este famoso, importantísimo fundador de la democracia ateniense que inventó la isonomía, o sea, la igualdad
ante la ley de los hombres superiores, de los hombres griegos libres, los que podían participar. Y este creador, en la época más o menos de cerca del año 500 antes de Cristo, él utilizó primero este término para decir con el mando, con el poder. Pero hablábamos de sinapsis, es la misma raíz. Exactamente. Sin junto, ¿no? Es el sin junto. Y bueno, la idea Sin de... que es con. Sin que es con. Sin que es con. Sin con Y, además. Y bueno, la idea es que el término sinarquía, por supuesto, que originalmente estaba relacionado curiosamente con la democracia, tenía que ver con que Clístenes, y esa es probablemente la idea nuclear por la cual el término se revivió en el siglo XIX, que es la idea de que el gobierno debe asociarse también a los que tienen el poder del conocimiento y el poder económico. Esa era la idea. Y los sinarquistas del siglo XIX mantuvieron esa idea, o sea que hay que unir al poder, a la economía y a la cultura. Y, por supuesto, a la cultura religiosa, que era la del siglo XIX. Realmente los que construyeron la nueva idea del sinarquismo fue un esoterista que era completamente pagano, no tenía nada que ver con el cristianismo, podríamos decir incluso era un jacobino, era un hombre de izquierda que se llamó Antoine Fabre d'Olivier, que estuvo a punto de morir en la Revolución Francesa, y él, que era un tipo muy abocado al espiritismo y tenía que ver con Egipto, y creó una sociedad pitagórica, y creó un grupo masónico, y de ahí empezó el sinarquismo, un grupo masónico, como de tipo masónico, en el cual no estaba inspirado en los simbolismos de la construcción, sino él decía, y a mí me parece mucho más simpático, en los simbolismos orgánicos de la jardinería y de la agricultura. ¿De ahí el gallito del PDM, Germán? No, ¿De ahí el gallito del PDM? No. Él, Fabre d'Olivier, se suicidó como en 1825, pero mucho tiempo después, un famoso también esoterista que se casó con una señora riquísima, Saint-Yves d'Alveidre, que fue a la India y que creía en una bola de cosas de Shambhala y del centro del mundo y de Agartha y todo esto. Este señor fue realmente el creador del sinarquismo moderno en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y lo ligó esta idea de crear núcleos de poder económico y de poder católico, porque él era muy católico, que la Iglesia Católica y los grupos muy católicos se unieran con grupos de mucho poder para influir en la política, en este caso de Francia y de Inglaterra, ¿no? John Ruskin tuvo mucho que ver también con estos grupos en Inglaterra. En México también, digo, eso por su lado en Francia, pero en México evidentemente el sinarquismo es también toma sus raíces del conflicto cristero y por eso esa corriente política fue tan fuerte en los estados de la República donde hubo mucha más agitación cristera, ¿no? Y es un tema fascinante porque tiene que ver, si uno lo piensa también con con la fe de los mexicanos y con el conflicto que hubo religioso tan fuerte con los gobiernos emanados de la Revolución. ¿Y el gallo no sabemos de dónde sale? No sé de dónde viene el gallo. Yo nomás lo que quisiera decir es que en el siglo XX los sinarquistas han sido acusados de comunistas, de fascistas, de socialistas, de capitalistas, de judaizantes, de anarquistas, de todo, pues. O sea, de De todo derecha, han de acusado. izquierda. Menos a los sinarquistas, Sí. de todo lo que llaman a los pobres. Y Pues es un concepto muy importante, Pablo. ¿Algo más? No, bueno, aparte de sinarquismo hay otros conceptos bien extraños que se forman con estas raíces griegas, ¿no? Como por ejemplo la oclocracia, que vendría a ser como el gobierno por la masa, ¿no? La isocracia, que es paralelo a la isonomía de la que ya habló Germán, pues que es el gobierno de puras personas iguales, ¿no? Y la cleptocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, lo que ustedes quieran agregar, con esas raíces griegas se forma todo y encuentra uno todas las fórmulas de gobierno. Hay incluso la magocracia, que sería el gobierno de los magos. Existe eso y existe como un concepto. O la diarquía, que todavía hay un país hoy que tiene auténticamente una diarquía, que sería Andorra, que tiene un gobierno con dos cabezas de Estado, ¿no? Que son el presidente de Francia y el obispo. El presidente de Francia, que es príncipe de Andorra. En cuanto se es electo el presidente de Francia, claro. se le nombra príncipe de Sí, Andorra. y comparte el gobierno con el obispo de Urgel, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, Una auténtica Pues diarquía. lástima que se terminó el festival de hoy. Dichosos amigos, es momento de dar las respuestas porque nos tenemos que ir.
La dichosa palabra decía así: persona que explica o interpreta un texto, sobre todo si este es bíblico, y es una palabra de origen griego. La palabra de origen griego era exégesis, que también se podría decir exegesis, escrito con X y con G, como ven ahí en pantalla. Y la persona ya más bien es exégeta. Exégeta. O exégeta. Y exegético es como el adjetivo, en fin, hay una serie de palabras ahí medio complicadas de decir, pero bueno, todos están ahí, del griego. Y la dichosa frase decía: las horas que limando están los días que royendo están los años. Eran los versos finales de un soneto de Luis de Góngora, poeta del siglo de oro. Sí, mal te perdonarán a ti los días. Es como Las 3 horas que párrafos, le ¿no? mandan los Tiene, días, y el sí, último sí. párrafo dice así: las primeras personas que llamaron con estas palabras que completaron Con la la dichosa dichosa frase, frase son Tomás Sandoval García, Mario Colina Barranco, Cecilia Vázquez Ramírez, Fernando García Gallego y César Sánchez Huerta. Todos ellos se llevan el diccionario Junior Larousse, y a los demás, bueno, pues también les habrán comunicado por teléfono o por correo electrónico si son ganadores también de esos libros que hemos estado presentando esta noche. No nos queda más que decirles adiós, muchas gracias al staff de Canal 22 que también nos acompaña aquí detrás de las cámaras. A todos ustedes les invitamos a que sigan con la programación de Canal 22, la película y luego la noche boca arriba. Nicolás Alvarado, Pablo Laura Bullosa, García. Laura Germán García. Ortega Buenas noches. y Eduardo Casar también estará aquí el próximo sábado. Buena semana.